Conexiones atípicas, donde lo raro florece sin prisa, donde ser uno mismo no es defecto, es raíz, es voz, es pista. Conexiones atípicas, mentes distintas que se entrelazan. Aquí no hay moldes, hay caminos que brillan sin comparsa. Hola, hola, buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra comunidad neurodivergente, neurotípica e inclusive y sin embargos. El día de hoy estoy que, si no cabía la vez pasada, hoy quepo menos. El día de hoy está con nosotros una persona que admiro, que él sabe que es mi Lord, se lo he dicho una y mil veces y nunca jamás en la vida voy a dejar de decírselo. El día de hoy nos acompaña uno de mis grandes líderes, de mis grandes maestros que la vida me dio, que Educación Especial me dio la fortuna de poder conocer en momentos bastante necesarios en mi vida. Tenemos aquí a el doctor Juan Carlos Rodríguez Villarreal, el vivo, el potro, el caballote, el perrísimo de la Educación Especial para mí, a quien le doy una bien afectuosa bienvenida y que ya me debía, ya me llenó de comentarios. Aquí estamos tratando de mejorar cada día. El día de hoy creo que estamos en el top de lo que podemos hacer a la fecha. Inspe, mi lord, mi todo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cuénteme. Primero, muchas gracias, Itzel. Creo que estamos emocionados los dos por este reencuentro. Sabes que desde hace tiempo ya no estamos en el mismo espacio, en el mismo lugar, pero sí con los mismos intereses, con las mismas preocupaciones y acciones. Te conocí hace aproximadamente 5 años y meses. Era pandemia, era a distancia, en una pantalla, y desde ahí yo detecté que esa maestra tenía algo. Entonces ya después fuimos avanzando, y coincidíamos en tu escuela, coincidíamos en tus reuniones, y por eso yo creo que tienes esa impresión de mí. Que bueno, te agradezco todos esos cumplidos. Es algo por lo que he trabajado mucho tiempo y tú lo ves de otra manera. Entonces es muy gratificante para mí que tengas esa percepción o impresión de mí. Es un trabajo, como te digo, de muchos años. Empezamos en Linares, que por allá andas tú, y está esa experiencia que adquirí en esos lugares y que tú me conociste aquí en este poderoso García, donde estamos coincidiendo nuevamente. Muchas gracias y aquí estamos. Muchísimas gracias, Inspe. Me gustaría, primero que nada, el saber quién es Juan Carlos Rodríguez Villarreal antes de lo que es el ámbito profesional. Fíjate, precisamente ayer comentaba en otra reunión con unos compañeros. Crecí en Linares. Antes de llegar a Linares estuve viviendo con mi familia, que es originaria del área rural de Linares, en un ejido, a donde fui a una escuela rural algunos meses con una maestra de unitaria que atendía a todos los grados. Fue una experiencia muy gratificante para mí y yo creo que eso me empezó a marcar la cuestión de por qué yo llegué después a educación. Pero de ahí, de esa comunidad rural, llegué a Linares, vivía en Linares pues toda mi vida y mi vida laboral también. Entonces yo creo que soy, ¿cómo podríamos decir? El típico maestro que tiene su origen en un pueblo y que le interesa compartir y conocer más allá de la educación o del ámbito educativo. ¿Cuál es su formación, Inspe? ¿Ustedes qué y qué y qué? Porque yo hablo de... Yo creo
Soy Juan Carlos. Claro. Soy Juan Carlos. La gente me conoce como Juan, como Juan Carlos. La gente que me conoce de más tiempo atrás, he coincidido con algunos de ellos, me conocen como Juanito porque era aquel niño de aquellos años. Este, Crecí en Linares, estudié la escuela secundaria en Linares, la normal básica para maestros de primaria en Montemorelos. Fueron 4 años de ir y venir de Linares a Montemorelos. Posteriormente entré a trabajar en educación especial al egresar de la normal. Hice la licenciatura en educación especial en cursos de verano. En aquellos años estaba implementado esta modalidad. Justo este verano cumpliré 40 años que egresé de normal de especialización como licenciado en educación especial. Posteriormente, aquí en Monterrey también hice la maestría en psicopedagogía en la Escuela de Ciencias. Tengo varios diplomados y certificaciones, la mayoría, por no decir todos, en el área educativa. Y posteriormente estuve trabajando, quiero mencionar esta experiencia del trabajo en la normal Miguel F. Martínez, porque esto me permitió estudiar, hacer el doctorado con varios compañeros de ahí de la normal en el centro de educación en Comitán, Chiapas, y concluimos algunos docentes de allí, más otros que ya terminaron actualmente, el doctorado en educación inclusiva. Ok. No es cualquier Juan Carlos, es un Juan Carlos bien preparado. Pero yo creo que más que los papeles, la preparación o lo que yo mismo reconozco es la experiencia de haber trabajado todos estos años en educación especial. Ya van a ser 45 años de servicio ininterrumpidos, tanto en el sistema federal, del cual me jubilé hace 15 años, y luego seguí en el sistema estatal, que fue donde coincidimos aquí tú y yo en García. Entonces son 45 años de servicio, de los cuales nada más uno estuve en educación básica. Fui maestro de segundo grado de primaria, y luego ya maestro de educación especial, grupos integrados, maestro de audición, maestro de CAM, maestro de apoyo. Estuve 10 años de maestro de apoyo en una primaria, 10 de maestro de apoyo en un preescolar, como director de, en aquellos años, USAER, luego director de CAM, asistente de director en USAER, director de USAER para llegar actualmente a inspector de educación especial. Donde tuvo la fortuna de conocer a todo esto que le ha dado sus dolores de cabeza más grandes. Más que dolores de cabeza, yo creo que no es así. Yo creo que es el compartir con todos ustedes, fueron más experiencias porque implica conocer a gente joven con la que tienes que trabajar de otra manera comparado con la que tiene ya años de servicio. Entonces a mí, como yo venía de trabajar en una escuela normal, entonces encontrarme aquí con todos ustedes jóvenes, en ese tiempo fueron, no sé, 10 maestros jóvenes y al año siguiente llegaron 20, y todo eso me gustaba por los cursos de inducción en los que tú participaste, que diseñamos para ustedes. Entonces toda esta información que yo ya traigo por la experiencia, compartirla con ustedes es gratificante para mí. Entonces era enfrentarme a una capacitación, a una asesoría, o lo que estamos manejando ahorita, el acompañamiento pedagógico a toda la gente de nuevo ingreso o de que ya está en el servicio para checar lo que con ustedes vimos, normatividad, marco legal, filosófico, teórico, etcétera. Bastante falta que siga haciendo justamente eso, porque creo que seguimos, a pesar de que ya estamos como acá adentro, hay todavía mucha diferencia en ciertas como ideas o ideologías, no sé cómo llamarle, prácticas, dentro incluso de educación especial, ¿no? Yo creo que para contextualizar, yo creo que serían
barreras actitudinales, barreras pedagógicas. Y hace poco estuvimos en una capacitación y veíamos que hay muchas barreras culturales, porque traemos arraigada una cultura de segregación, discriminación, exclusión, y cuestionamos el por qué tenemos que hacer lo actual. Entonces eso choca contra algo cultural que yo ya traigo. Y en ocasiones yo venía pensando que en ocasiones podríamos enmarcarlas, no sé si podrían ser barreras personales, algo muy personal que te tiene marcado a ti, que dices, no sé si es actitudinal, pedagógico, cultural, o así eres tú como persona, que rechazas, que cuestionas, que enfrentas, pero es algo personal que en ocasiones te impide trabajar en una escuela. O sea, si traes cuestiones o antecedentes muy personales, dices, pues mejor no trabajes en una escuela, y menos si es pública. Totalmente, y creo que ese es como parte de un discurso que podemos tener en el sentido de a qué nos enfrentamos, porque no nada más es la cuestión personal que podamos traer cada quien en tu persona, sino es la práctica y a cuántas generaciones estás como tocando, a cuántas generaciones estás marcando, ¿no? Por ahí había deja huella, no cicatrices, a cuántas se están cicatrizando, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante en la presentación que yo creo que no alcanzó a ver en el aviso de que vamos a tener una ultra persona para entrevistar. Yo decía eso, es una persona que no tiene como no se calla lo que tiene que decir. Me gusta mucho que esta idea salga de usted de son barreras. O sea, ya no le llamemos de otra forma, la manera que se están comportando algunas personas son barreras, tanto en el ámbito de educación frente a grupo como en el ámbito de educación especial y esta parte de las barreras culturales. Sí, les decía yo, porque era un grupo de maestros que mencionaban y que cuestionaban el proceso de inclusión. Les decía, no les dije obviamente, son barreras culturales, porque en ocasiones también hay, sobre todo, algo que me hace ruido con la gente joven. No los puedes confrontar ni decir, porque se sienten lastimados, Lego. ofendidos, aludidos. Entonces yo les decía, desde hace más de 30 años, en la reforma del 93, hubo muchas modificaciones en la práctica educativa, y queremos que ustedes se apropien de todos esos cambios, pero si las siguen reproduciendo prácticas tradicionales de hace mucho tiempo, pues va a haber esta cuestión de que ustedes rechazan, no quieren cambiar, no quieren aceptar, porque es algo que creen que esos, pues, son creencias, pero no es la realidad. La realidad es que son otros niños, Total. estamos en 2026, otro contexto, otra dinámica, y sin embargo queremos estar con prácticas donde todos sentados, todos en fila, no voltees, no respires o algo. Pero si el niño te está pidiendo que cambies de actividad, porque el niño ya se paró, no puso atención, cambia de actividad. Pero si yo sigo con mi idea o con mi paradigma de tengo que ver esto, no puedo cambiar de actividad. Incluso, la cuestión de la actividad, ok, sí, pero estamos a lo mejor considerando que yo aplico la actividad así, porque la apliqué así para todos, pero justamente ese niño y ese otro no la necesitaban así, no iban a acceder con la actividad así, ¿no? A lo mejor necesitaban algo más concreto, algo más lúdico, algo más interesante, salir del aula y empezar a diversificar nuestras aulas es bien, bien importante, ¿no? Creo que es. Yo creo que la diversificación parte de una cuestión, ahora sí, otra vez, personal, de que yo quiero cambiar, quiero innovar, quiero modificar, quiero implementar un DUA. Decían muchos maestros, es que ahora traen de novedad el DUA, queremos hacer. Le digo, es que el DUA está siempre presente en tu planeación desde antes que nosotros le dijéramos que era DUA, porque tú ibas a diseñar
con múltiples materiales, múltiples formas de comunicar, de evaluar, de representar, de ajustar tiempos, materiales, todo. Y si todo eso está en tu planeación, eso es un DUA. Algunos niños van a requerir ajustes razonables, pero tu propia práctica te va a decir, si el niño ya no te puso atención o no está entendiendo, tú tienes que modificarlo. Y si no lo modificas en ese momento, obviamente ya No va tu a ser. clase no va a salir. Entonces, de repente no queremos hacer eso porque yo traigo mis materiales y mi actividad, pero los niños hoy, porque hay sol, porque hay aire, porque no sé, o por las características de aquí, de donde vivimos, son muchos niños, se fue la luz, se fue el agua, está haciendo mucho calor, está haciendo viento, etcétera. No hay las condiciones, entonces cambia inmediatamente. Pero de repente eso me hace ruido a mí y no lo cambio, aunque me haga ruido. Sí, Y lo de, sabes, pero es como no. Creo que ahí entra esta parte de algo que yo tengo como concepto que le llamo ego docente, no ese momento de sé que sí, pero no puedo aceptar que la de apoyo me lo dijo y no, que el INSPE me lo dijo, pero no, que me lo dijeron, pero es que esa resistencia. Fíjate, eso también es parte de lo que mencionábamos en esta reunión, que tenemos muy arraigado algo que son prácticas tradicionales del trabajo muy individualista del docente, siendo que desde hace tiempo te dicen, haz trabajo colaborativo con tus compañeros de la escuela, con el equipo que acude a la escuela, si es que hay un equipo que acude del servicio de educación especial, sino con tus propios compañeros. La misma normatividad te lo marca. Realizar actividades colaborativas con el equipo de educación especial, entre paréntesis, si es que lo hay, para modificar prácticas de enseñanza, prácticas de evaluación, etcétera. Entonces, todo está dispuesto, pero nosotros no lo queremos hacer. Y nosotros decimos, no tengo tiempo, no quiero platicar, no quiero hablar, y de repente tenemos muy arraigado de estar en mi aula, yo docente de educación regular, cierro puertas, cierro ventanas, es más, pongo cortinas y estoy encerrado en mi aula, es mi espacio y nadie entra. Pero ahora se requiere que vaya el psicólogo que desde su función, que no es docente, me diga qué está pasando en mi aula, que vaya a trabajo social, que vaya al maestro de apoyo. Si podemos los 4 o los 5 si está el director, o los 6 si ahí está el supervisor del área regular o el inspector de educación especial, ya seríamos varios para tratar de modificar un hecho educativo que sucede en un aula. Pero como no lo queremos hacer, ojo, no lo queremos hacer, entonces no sucede. Pero si yo estoy dispuesto a hacerlo, yo me siento muy halagado cuando de una escuela me invitan que vaya a participar a una capacitación, a una asesoría y que después me invitan a que vea resultados de lo que modificaron o cambiaron. Sí, mucha gente me conoce y me dicen, es que no has venido a mi escuela o no has venido a mi zona o algo. Y tan fácil y mi respuesta es muy fácil y simple, es que no me has invitado. Pero, O sea, si no me invitas, ¿cómo voy a ir? Y de repente me salen los recuerdos ahora en las redes sociales de hace 5 años fui a tal jardín de niños o fui a tal escuela primaria o secundaria o a zonas escolares porque me invitaron, porque fuimos y luego siempre quedamos, en algunas sí se cumple, en otras no, de otra posterior visita de seguimiento, porque no es nada más, ya tuvimos la capacitación y, sí, hace un bueno, año o dos vino Juan Carlos o vino alguien de educación especial, pero ya no hay un seguimiento. Siempre tiene que haber un seguimiento para sistematizar el proceso educativo y decir lo que tenemos que hacer. que igual y eso parte de justamente esa intención de alguien, independiente de quién haya sido, si fue el supervisor de la zona de X lugar, si fue el director de una escuela que ve que hay barreras a enfrentar junto con sus maestros, de alguien nace, ¿no? Y como quiera me imagino que no a donde va todo el mundo dice, uy, sí es cierto, qué maravilla lo que dice este hombre, no,
tan guapetón y canoso, que así son las cosas, o sea, creo que como quiera hay resistencias que se debe de topar, ¿no? Sí, es increíble de que hay mucha gente, ok, pone atención, pero sucede igual que con los niños. Unos no ponen atención, están con el celular, se paran, se salen, se van, no regresan. Entonces, ¿cómo quieres cambiar así si no quieres aceptar lo que te están diciendo? Entonces empezamos por el proceso de negación, de rechazo, hasta llegar a, ok, voy a modificar algunas prácticas, pero no, algunos dicen que no es cierto, otros dicen, venga a mi escuela para que, le digo, invítame a tu escuela, yo voy a tu salón, he visitado muchas aulas con quienes tengo confianza, podríamos decir, o quienes permiten, le puedo decir, ¿sabes qué? Modifica tu práctica, modifica las planas que estás haciendo con los niños, Por favor. modifica eso que estás haciendo, modifica la organización del grupo. Es que tengo muchos, es que usted no los conoce. Pues si tienes mucho, modifica las filas, modifica el trabajo, haz equipos, nombra tutores, nombra monitores, modifica tu práctica. Pero si tienes 40, 50, aquí en García, Así tú sabes, porque aquí trabajaste muchos años, son las cantidades de grupos. Es importante retomar esto de cantidades de alumnos y cómo están los grupos, porque muchas personas que te pueden ver o escuchar o algo, están en una zona de confort o desde su privilegio y dicen, es que aquí no pasa eso. Obvio, porque no tienes esta cantidad de alumnos o no tienes estas características o estas necesidades. Entonces, todas estas modificaciones a la práctica deben de ser contextuales, deben de ser en colaboración y deben de ser con disposición y buena actitud. Entonces, si yo quiero lograrlo todo, me tengo que ajustar a una escuela de 40 niños, de 30, de 20, de 10, que tienen alguno con alguna condición. Si tienen alguna condición, obvio, este niño tiene que tener ciertos ajustes razonables porque por ley el artículo 3 lo marca, que todos aquellos alumnos con alguna discapacidad o condición tienen que tener ajustes razonables. Secretaría de Educación desde hace muchos años, fíjate, me hubiera traído este libro, hace alrededor, no sé, 30, 35 años, publicó un libro que se llama Hacia una escuela integradora. Ahí venían podríamos decir hoy, los ajustes razonables para español y para matemáticas de acuerdo a la condición del niño. Mucha gente dice, es que no existe, no había o algo. Todo esto ha existido. Bueno, vamos a ubicarnos más recientemente. En 2021, Secretaría de Educación sacó un texto que se llama tal cual, ajustes razonables. Vas a las escuelas y te dicen que no lo conocen. Y dices, ¿no lo conocen? ¿O quieres decirme que no lo conocías tú? Porque en la escuela está. Y ahorita que estamos con el internet, tú tecleas ajustes razonables y te sale el texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues seguir lo que dice el texto. Podríamos decir una receta, que no es una receta, son orientaciones, indicaciones para la intervención de lo que puedes hacer. Si no lo quieres hacer, obviamente no va a resultar. Pero vas a seguir frustrado, sí. Y vas a seguir enojado, y vas a seguir quejándote, porque, híjole, yo como, no tanto peleo, pero, bueno, no sí peleo, pero no, yo como veo y digo, ay, ¿por qué? Tantos maestros que justamente solo estamos para quejarnos, o sea, lo que mejor me sale a mí es quejarme del niño que no se calla, del niño que no se sienta, del niño que está teniendo crisis, del niño que no trabaja, porque como quiera no hace nada, porque ay, nunca me trabaja, porque, pues sí, pero ¿qué estás haciendo? Con ese que no te trabaja, ¿qué has hecho? ¿Qué ajustes has aplicado? ¿Qué novedad, qué interés le presentaste para ver si accede? ¿Qué hiciste de nuevo? No, porque se nos da bien fácil quejarnos y decir, pero ¿qué estamos haciendo en ese sentido, no? Me ha tocado a mí, incluso desde el ámbito acá de especial de,
es que no se calla, es que no se sienta. Y yo, pues es que tiene autismo, pues es que tiene TDAH, ¿qué hacemos ahí? Una cierta resistencia Yo, de... yo creo que cuando decimos, es que tiene autismo, tiene TDAH, pero tú, maestro, ¿qué estás haciendo para favorecer la atención de ese niño? Si tiene TDAH o tiene autismo o tiene cierta discapacidad o algo, o simplemente hoy viene ese niño con intenciones de no participar, entonces yo tengo que modificar mi actividad, ¿sí? Mucha gente dice, pues como dijiste hace un momento, sí, ya vino, dio el curso y todo, pero pues como no está aquí, pero yo les aclaro y les digo, fui maestro de apoyo en escuela primaria, fui maestro de apoyo en preescolar, estuve con niños de todas las discapacidades y condiciones, pero algo de lo que me puedo este, sentir halagado, no halagado, sentirme con Orgulloso. orgullo, no, no creo, sería, no encuentro la palabra de cómo sentirme del trabajo que hicimos en colaboración con las maestras y maestros con los que trabajamos en ese momento. Yo creo que me siento satisfecho de haber logrado algo para con esos maestros y con esos niños, que fue un trabajo, no sé, excepcional, diría yo, pero porque hubo algo que de repente se batalla mucho, colaboración de los padres de familia, de los maestros, de los directivos y la gente de educación especial. Experiencias tengo muchas, o sea, fueron muchos años, muchos casos, muchos resultados satisfactorios, algunos no tanto, hay que ser también realistas, pero como siempre les digo, valoren mejor lo positivo y acuérdense de lo positivo. Lo negativo, pues fue una experiencia que te ayuda ¿Qué te para ayuda? modificar lo nuevo. Totalmente. Inspe, ¿a usted le ha tocado, yo creo que un chorrísimo de generaciones de alumnos, ¿no? Que han estado que usted los ha tenido, que usted los ha observado. Cuénteme un poquito cómo ha sido para usted el cambio que se ha visto desde aquellos tiempos a la fecha, porque hace poco yo hablaba de cómo nos marca secretaría o, sí, pues principalmente secretaría, todo el proceso, ¿no? Que hace tiempo era la exclusión, se vivía la exclusión de los niños estos allá, los niños estos no entran a la escuela, los niños estos en una escuela allá, tengo entendido, para allá, para los siglos XX, ¿no? Y luego entra y llega la integración para acá, para los 70s, en donde hablamos de, ok, échalo, ahora yo qué hago para que el niño cambie, cómo le hago para que el niño haga lo que yo quiero. Y luego llegan los 90s con la inclusión, ¿no? Y es como que, bueno, a ver, las barreras en el entorno y qué vamos a modificar del entorno. Y ahora que está este concepto que está muy fuerte de la variabilidad actualmente, ¿no? En donde incluso la guía operativa marca que un niño que enfrente barreras, no te dice si el niño con discapacidad, si el niño con autismo, si el niño con, te dice cualquier alumno que enfrente barreras, se aplica un ajuste. ¿Cómo ha sido ese trayecto? Fíjate, otra vez volvemos al contexto. Mucha gente dice que por qué ahora están los niños en la escuela o algo, porque lo están viendo desde el área donde están, ¿sí? Están, otra vez, están desde su Su privilegio. privilegio de que, es que esta escuela recibe a todos los niños. Pero si nos vamos más atrás, hacia comunidades o sectores donde la escuela era el único espacio donde el niño iba a recibir educación, se recibían a todos los niños. Llegó un momento en que la misma Secretaría de Educación diseñó, creó, estableció las escuelas de educación especial y unos niños iban a esta escuela y otros a la otra escuela. Luego dentro de la misma escuela me tocó trabajar, se llamaba el servicio de grupos integrados. Eran niños repetidores de primero o con problemas en segundo de accesar a la lectura y a la escritura y a las matemáticas, y teníamos un grupo aparte dentro de la misma escuela.
Posteriormente, como dijiste hace un rato, a principios de los 90 empezó el proceso de inclusión Desde los 90. desde el, si mal no recuerdo, 92, 93, por ahí. Me tocó también participar, obviamente, porque ya estaba trabajando. Empezamos a mandar niños a las escuelas para que fueran incluidos con todos los niños. Y el trabajo, desde ese tiempo, las orientaciones para la intervención era trabajo dentro del aula y fuera del aula. Principalmente que fuera la atención dentro del aula para que fueran incluidos los niños. Sin embargo, las prácticas tradicionales, entre comillas o subrayado o algo, del mismo personal de educación especial, rechazaban este tipo de trabajo y seguían sacando a los niños del aula para llevárselos aparte. Y esa práctica yo creo que te tocó a ti también vivirla, aunque seamos ahora en este nuevo ciclo, en estos nuevos años, de que llegas a escuela y los mismos maestros y directores que no conocieron esa práctica, te dicen, saca a los niños y llévatelos. Sí. Eso va en contra de guía operativa, artículo 3º, ley de los derechos de las niñas y los niños, va en contra de todo. Y los maestros te dicen, es que es lo mejor ¿para quién? Claro. ¿Para ti, maestro, o para el niño? ¿Sí? Entonces nos tocó participar con todo este proceso, nos tocó el rechazo, nos tocó la no aceptación, nos tocó problemáticas que todavía siguen presentando. 2026 abres los periódicos, las noticias y ves que en tal escuela está sucediendo lo mismo porque son prácticas, otra vez, entre comillas, subrayadas o resaltadas, prácticas tradicionales que van en contra de toda normatividad. Y actualmente, ahora con esta apertura a la diversidad, que también ya mucha gente dice, es que no venía la apertura a la diversidad. En la reforma 2011, uno de los principios pedagógicos decía favorecer la inclusión para atender la diversidad y te mencionaba cuál diversidad y con qué estrategias. Si estamos hablando que hace 15 años ya venía como un principio pedagógico, ahora en la nueva escuela mexicana la inclusión viene como un eje articulador, aquí valdría cuestionarnos, o estoy mal que no he entendido estas reformas educativas, o sigo con mi práctica anterior. Claro, a mí me tocó me impacté mucho porque, bueno, usted sabe que por inspiración de usted yo estoy estudiando para maestra de primaria y me tocó en algún momento escuchar por ahí a un docente que decía, es que ok, sí, la inclusión, pero es que ¿por qué? ¿Por qué tenemos que recibirlos? Es mejor, se les da una mejor atención si lo sacan. Porque, y digo, ok, entiendo tu postura porque sí, algo más especializado, pero es que esto nos está, o sea, esta nueva reforma, estas nuevas normas, esta nueva escuela mexicana, nos está pidiendo que seas tú docente, que impartas esa inclusión en el alumno con la finalidad también de visibilizar esas necesidades ante todos los demás, ¿no? A lo mejor y verlo de una manera más normalizar, o no sé cuál sea el concepto de que hay diversidad, existe, no vamos a como meter a los niños neurotípicos o promedio, no sé cómo llamarles, a que los demás que están acá y que cada vez son más no existen. No, entonces yo decía, ok, sí te entiendo, pero es que a final de cuentas son los derechos de los niños. Y me impactó mucho, ¿no? Que esa docente me decía, ok, sí, porque yo en donde estoy estudiando, soy la que le brinca, sí, maestros, pero los niños vienen así, así, así. Si no estamos dispuestos a entrarle a cómo son los niños que nos llegan, de una vez vamos a salirnos. O sea, no estudiemos esto, vámonos a otra cosa, porque así vienen las generaciones. Y en la ocasión pasada, en el blog pasado, yo les decía, maestros, si no están dispuestos a entrarle a los catorrazos de ajustar, de recibir, de modificar, de flexibilizar tu propia práctica, no le entres, porque vas a sufrir muchísimo y aparte los huercos también van a sufrir. Yo creo que otra vez cuando el maestro dice eso,
Está hablando de su privilegio que está en una escuela, que no creo, cerca de su colonia, donde ahí están todos los niños y que ahí van a llegar. Pero los niños de las comunidades rurales o de lugares alejados, donde es la única escuela que está, ¿qué le vas a decir a los niños que tienen alguna condición o algo? Ah, tú no, aquí no, ve a dónde, pues que a la ciudad o que al pueblo. Sí, pero está a 3 horas, a 4 horas. Entonces, de repente, desde mi privilegio, digo, en esta escuela nada más se reciben estos niños y estos no. Pero ojo, en la escuela donde estudiaste para maestro, jamás te dijeron que ibas a recibir puros niños que no tuvieran ninguna condición. El servicio educativo te contrató, te está dando tu oportunidad de ser docente para todos los niños. Para todos. Y esos todos los niños ahora están protegidos por los derechos de los niños, por la Ley General de Educación y por el artículo 3. Ese artículo 3 que todos nos lo aprendimos, en mi caso estaba revisando que yo me lo aprendí desde la secundaria, que decía todos tienen derecho a la educación, y luego más recientemente le marcaron con un enfoque inclusivo, humanista, y que todos los niños con discapacidad tienen que recibir ajustes razonables. O sea, todo el marco jurídico legal se ha estado modificando para recibir a todos. Entonces, eso quiere decir que se ha modificado todo, pero tu mentalidad, que no la puedo modificar, no se ha modificado. Y sigues trabajando en un espacio donde tú quieres aplicar un concepto o un marco teórico que no es el actual. Secretaría de Educación te da capacitaciones, te da cursos, y toda esta generación que entró de docentes, no sé, creo que desde hace 15 años, o no sé desde cuándo, que presentaron un examen de admisión, leyeron todo esto que estamos diciendo y volvemos a lo que sucedía hace años. O sea, para el examen de ingreso sí te lo aprendiste, sí respondiste adecuadamente, pero en la práctica no. Sí, hace años también sucedía lo mismo. Teníamos un programa de carrera magisterial con incentivos económicos, donde obvio los maestros presentaban, te preguntaban todo esto que estamos diciendo. Carrera magisterial fue creada hace más de 30 años y también teníamos estas mismas prácticas. El maestro que sí estudiaba para el examen, igual que los niños que estudian para pasar, pero que en la práctica no lo hacían, igual que los niños que salen bien en el examen, pero que en la vida diaria no pueden resolver nada. Entonces, estas comparaciones son importantes de que los maestros las revisen y las analicen. Pero si yo no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Aunque nos oigan, aunque nos vean, aunque digan que está. Pero si no es tu momento, ahorita, no. Pero tal vez les digo, no sé, en junio 2026, en septiembre digas, ay, voy a modificar esto. En el otro marzo 2027, hace un año escuché esto, a ver si lo quiero hacer. Cada quien tiene su momento, su proceso, que no debe de ser así, porque el proceso está marcado desde que recibiste tu título de licenciado en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria o en educación inclusiva. Desde ese momento que ya tienes tu licencia que te autoriza para trabajar, debe de hacer de acuerdo al marco jurídico, legal, pedagógico y teórico que está en su momento. Que yo lo cuestiono o no lo cuestiono algo, pero es el sistema te contrató para eso. No estamos aquí para ver si estás de acuerdo o no, estamos para cumplir porque es normativa y se acabó. Pero ese cumplimiento, escuchaba en otra parte que por qué se están modificando, porque eso es una cuestión mundial, no es nada más nacional. Está marcado por una línea mundial con apoyos económicos o de recursos desde la UNESCO, la ONU, que implementa programas. Hace años, cuando yo empecé a trabajar, el programa de aquel tiempo, si mal no recuerdo, se llamaba Educación para Todos. Era un programa mundial en todos los países para que todos los niños fueran a la escuela, y era un programa de educación para todos. Implicaba, después ya te enteras, que se asignan recursos económicos para contratar maestros, materiales, etcétera.
y que actualmente también existe. No vamos a buscar los nombres o algo, pero sí sabemos que actualmente hay recursos económicos destinados para esto, para implementar el programa, para contratar maestros, para asignar materiales, etcétera. Y en tu escuela, en el lugar en que estés, tienes que tener algo, perdón, con el sello del gobierno de la República, del gobierno federal en turno. Y si buscas entre todos los materiales ahí, va a haber sellos de cada gobierno, persona que ha estado en Secretaría de Educación o en el gobierno al frente del país. Entonces, esto siempre ha existido, no es nuevo, no es una moda, no es No es nada. una necedad, es una Sí. necesidad. Es una necesidad, no una necedad. ¿Sí? Entonces, para eso tendríamos que estar más preparados. Y yo creo que mientras no modifique mis barreras actitudinales, voy a seguir batallando. Sí. Y nos podrán escuchar y podrán decir si es cierto o no es cierto, pero si yo tengo una barrera, entonces no la voy a poder superar mientras no me dé cuenta. La puedo verbalizar, pero no la voy a modificar. Pero creo que ahí existe o está como esta parte de, a lo mejor una espada de doble filo en ese, pues no la modifico porque pues se me hincha no modificar, no es mi proceso, no es mi momento, no, mi proceso aún no llega. Y entonces se puede generar ese, bueno, esa parte del proceso, mire, se me salta la venita, porque es en mí es un talón de Aquiles, ¿no? Esa parte de que usted me conoce, ¿no? De que es que deberíamos estar haciendo esto, ¿cómo te ayudo, maestro? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos? Vamos a trabajar. Y entonces llegan y me dicen, no, es que no es momento. Y yo, ¿cómo que no es momento? Es que así no se dicen las cosas. Y yo, pues es que los tenemos diciendo desde el 92 y yo estaban haciendo. O sea, ¿cómo que ahorita, 2026, no es momento, no es el proceso, no ha llegado el... Ay, Yo creo que es una cuestión que podría durar, no sé, algunos meses, un año, con ciertas personas que fueron a la primera capacitación. No debe de ser el justificante porque estuviste 4 años en una escuela, en una institución formadora de docentes. Ok, ya llegaste, te estás enfrentando a que hay estas indicaciones y hay que hacerla. Ok, te daría oportunidad 3 meses, 6 meses, un año, pero no puedes tener 5 años o 10 años o 15 o 20 y decir, es que no es cierto. Les decía en esta reunión que tuvimos que a mí personalmente me tocó estar en una institución formadora de docentes en el 2013, o sea, hace 13 años, con futuros docentes en aquel tiempo que ahorita ya están en el servicio con más de 10 años de servicio, y vimos un curso que se llamaba Adecuaciones Curriculares, que hoy serían ajustes razonables. Con otra generación vimos Atención a la Diversidad, Atención a la Escuela Inclusiva. Con otra generación vimos un curso que se llamaba Ambientes de Aprendizaje. Y todos dicen, ok, son los cursos nuevos de la gente nueva que egresó en el 2016 para acá. Pero los que egresaron antes, en el 2015, ahí también me tocó participar con algunos de ellos y vimos un curso que se llamaba Necesidades Educativas Especiales. Y muchos de esos jóvenes alumnos, porque eran jóvenes, estaban en tercer semestre, muchos tenían muchas ganas de modificar, innovar. Me acuerdo una experiencia muy, muy importante con ellos. Les conseguí un texto que se llamaba Guía para facilitar la inclusión. Era un texto del 2010 y ellos en equipo diseñaron una lista de cotejo o indicadores para detectar a la población que tenía discapacidad. Entonces yo decía, ok, logramos algo con ellos. Claro, y algo que a lo mejor hoy está siendo muy significativo. Y eran jóvenes, te digo, de tercer semestre. Ahorita me los he encontrado algunos, se acuerdan de eso. O sea, cuando pasan los años y que me encuentran y que dicen, profe, usted me regaló un libro, me siento así de que,
sí la hicimos, sí hicimos algo, Claro, sí, como sí, sí dijiste hace sembramos rato, semilla y sí dejamos dio huella, fruto, claro. sí dejamos huella ahí con ellos y con eso, sobre todo con esos jóvenes hoy docentes que diseñaron esa lista de cotejo, indicadores, dije, mínimo tienen algo para que lleven y detecten a los Y alumnos. que ya saben también a lo que van, que a lo mejor y ellos hoy no se les está haciendo tan complejo la realidad de la población que está llegando a las aulas, que está diciendo, bueno, ya sé que lo tengo que recibir, ya sé que tengo que ajustar, ya sé que tengo que cambiar, tengo que diversificar, tengo que cambiar mi praxis, ¿no? Y a lo mejor y quien quita que muchos no sean directores y están formando hacia sus docentes. Inclusive en broma y en serio jugaba con ellos y les decía, jóvenes en su momento, les decía, si no ponen atención, ya no van a tener esta clase nunca más en su vida de formación. Cuando egresen, los voy a bloquear del WhatsApp, de Facebook, de las redes sociales y no van a tener contacto conmigo para que me pregunten, porque resulta que después, cuando ya estás en el servicio, te acuerdas de que tuviste una clase que te dijeron y no pusiste atención a esa clase. No, pero no fui tan así. Sí tenía abiertos, sí fui a algunas escuelas. Es más, el año pasado, antepasado, una de mis exalumnas, hoy era directora encargada, me invitó a su escuela primaria a una sesión de consejo técnico en Apodaca y digo, mira, después de 10 años todavía Ella de directivo. encargada, estaba de Órale. encargada, pero ella organizó el consejo técnico y quería hablar de este tema, de barreras, de atención a la diversidad, y me invitó y le digo, claro, insisto, si tú me invitas a tu escuela, yo voy. Si no me invitas, yo no puedo llegar a tu escuela. Bueno, yo lo he invitado, pero me dice, es que ahí no puedo estar. Sí. En algunos lugares, ¿verdad? Sí. Es que ahí no me corresponde. Acuérdate que casi siempre son escuelas donde no está el servicio de Claro. educación especial, porque donde está el servicio, ahí ya tú tienes tu centro de trabajo, tu zona escolar, donde le corresponde a la gente que está en esas áreas. Si no, sería muy difícil para mí Ir a diciendo, todos voy a ir a lados. todas Juan partes. Carlos omnipresente. Aunque fíjate, yo estuve trabajando para Secretaría de Educación del 2010, 11 hasta el 2015 más o menos, y me tocó ir al sur del estado, al norte, me tocó ir a algunos estados también, me tocó ir a Tamaulipas, a Coahuila, a Oaxaca, a Baja California Norte, a esas capacitaciones o conferencias a las que me invitaban y tengo todavía algunos contactos que me vieron en esos lugares, que me siguen escribiendo y que seguimos en comunicación. De algo sí están positivas las redes sociales, Claro. de esas relaciones o interacciones que estableces con gente que no está aquí. Y que cuando encuentras a alguien, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Cuando encuentras a alguien que respalda, yo ahorita con ni un año de servicio todavía, Pero digo, de 5 o servicio sí, 6 de experiencia. sí, ya casi, voy para 8, de experiencia, pero cuando encuentras a alguien que te respalda, porque en mi caso digo, es que yo me han de ver así toda chiquilla, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero toda chiquilla, dice, esta que viene y me dice, ella que, entonces yo así como que llego y así como que con mi Juan Carlos de frente, ¿no? Con mi Sara, con mi Adriana, con mi, ellos saben cosas. Yo lo que yo te estoy diciendo, yo te lo dije aquí entre nosotros, pero no quieres, entonces mira, ahí está. No, un inspector, un director, y ese es lo que yo decía, porque vuelvo a esta parte, ¿no? Me ha tocado mucho ver en lugares no cerca de mí, que las actitudes incluso el ámbito a veces de educación especial generan estas barreras también en los demás, en los docentes frente a grupo. Ahorita estaba yo pensando mientras usted hablaba, decía yo, me mandaron una imagen que decía, el alumno, cuando mi momento más feliz del día es cuando voy por el alumno al aula, porque el alumno me ve con mucha felicidad, porque sabe que va a un lugar en donde puede ser él y jugar y sentirse escuchado y aprender. Y era la publicación de una maestra de apoyo, y yo así con el ojito que me temblaba, yo decía, ¿qué? O sea, ese tipo de... Y luego los comentarios,
los comentarios de en mi escuela no salgan a los niños, en mi escuela yo no tengo esa ayuda, en mi escuela, no sé qué, sí, mi alumno es muy feliz cuando se lo lleva la maestra de apoyo, sí, y yo así de, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos nosotros mismos en educación especial generando esto? Me ha tocado darme cuenta en ciertos momentos de lugares muy lejos de mí que no sé si sea a lo mejor también ese ego de decir, a ver, es que si yo no soy la de apoyo que saca al niño, ¿quién soy? A lo mejor esa falta de identidad o no sé, porque a veces no queremos soltarlo. Fíjate que esas son las prácticas tradicionales que no hemos podido quitar y que las seguimos reproduciendo, aunque a ti no te tocaron trabajar así, No. aunque tú no ¿Hace lo cuánto? viste trabajar así. Parte junto con eso, y luego también me regreso a algo que dijiste, cuando la maestra de apoyo, el maestro, más las maestras, tipo algunas que tú conoces, que se toman una foto así con el celular y diseñando la evaluación, diseñando los materiales. Y digo, ¿por qué no mejor con los Con dos? el Con la maestro. maestra de grupo haciendo ajustes a la evaluación, con la maestra de grupo haciendo materiales, que eso es la normatividad vigente, lo del trabajo colaborativo que se nos marca, no te marca que estés con todos tus materiales haciendo mis materiales, haciendo mi evaluación, no. Y lo otro que también mencionaste, me acuerdo porque lo hiciste tal como lo hacía yo, cuando yo era director, yo llegaba a las escuelas con mi engargolado de las normas de control escolar, le decía al director de la escuela, aquí está la normatividad, la evaluación es así, en ese tiempo se llamaba propuesta curricular adaptada al plan de intervención, esto es lo que tenemos que hacer, en colaboración con sus maestros de escuela. Pero ¿cómo, Juan Carlos? Es lo que marca la normatividad, lo único que tenemos que tener es un tiempo y un espacio para hacerlo, ¿sí? Claro, había muchos enfrentamientos, muchas negaciones ¿Usted de que no lo como querían. maestro de apoyo? No, era Ya como director y yo director. hablaba con el director. Acuérdate que la información, de acuerdo a la línea de comunicación, es yo inspector con el supervisor inspector, yo director con el director de la escuela y tú maestra con el maestro de la escuela. Cuando algo se rompe en este proceso comunicativo, pues tienes que hablarlo con tu autoridad para que él lo hable. Entonces yo iba con los directores de las escuelas, les entregaba la normatividad. Hay una experiencia muy gratificante, no era un director con el que me tocaba, sino un director que pidió asesoría. Llegué, le entregué la normatividad, le dije, maestro, la normatividad marca que la evaluación lo hacen sus maestros, el plan de trabajo lo hacen sus maestros, en colaboración con la gente de educación especial. Dice, sí, pero no tengo, pero háblale a mi equipo porque en esa escuela secundaria tenían psicólogo de la escuela y trabajador social de la escuela, creo que era una secundaria técnica que tiene estas personas. Dijo, explícales a ellos la normatividad con las estrategias que tú conoces, porque ellos van a juntar a los maestros y ellos van a hacerlo todo. ¿Sí? En escuelas donde no había este personal, me decía la directora, donde no estaba educación especial, ok, habla con mis maestros, diles dónde viene, para que ellos hagan las adaptaciones a los exámenes y las modificaciones a los materiales, ¿sí? Pero eran escuelas así que te las puedo decir ahorita por su nombre, dónde están ubicadas y quiénes eran sus directores. Y estoy hablando de hace 15 años, hace 10 años, ¿sí? No que digas, es algo reciente que eso no. No, la gente que conoce todo esto desde hace tiempo atrás ya sabe lo que tiene que hacer. Pero también están las escuelas ahorita, 2026, en marzo, donde tenemos que ir con la normatividad, con la guía operativa de deja entrar al niño, no lo dejes fuera, no es importante el uniforme, checa lo que tienes que hacer porque aquí lo marca, ¿sí? Entonces, todo es cuestión, otra vez de lo que dijimos hace rato, cuestión actitudinal o cuestión personal o cuestión, yo digo que es de no aceptar que tienes que modificar tu práctica porque lo marca una norma, no porque
te dijeron o alguna. No, es que si viene ahí, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Yo creo que es mucho una cuestión de me voy a enfrentar al sistema educativo. Y es este cambio de paradigma del que yo muchas veces he hablado, ¿no? Un cambio en el que antes era así y el antes que yo conozco, que escucho, porque más antes pues no, pero el antes era así cuando no debía de ser así, de sacar a los niños, bla, bla, bla. Y es como es que así estaba acostumbrado, así era como se hacía, porque entonces ahí me quitabas al niño. Y yo insisto, yo digo, es que es una cosa deliciosa sacar a los niños, es una cosa preciosa, hermosa. ¿Por qué? Porque mira, el niño está feliz porque lo sacas de un contexto que no está entendiendo. El maestro de grupo está feliz porque le quitas al niño, problema. El papá está feliz porque le estás dando una clase particular que no está pagando. El, el maestro está contento, el director está contento, el niño está contento, el de apoyo está contento porque nadie se mete con él y entonces en el salón mame mi mamú y ya. No, todo, pero no es así. Y creo que eso es lo que nos tiene en un bache que a lo mejor no hemos logrado salir. Porque a lo mejor yo llego con como una nueva práctica que me ha pasado o me ha tocado experimentar de, es que esta es la normativa, esto es, y me han dicho así, ¿no? Con mi tríptico de, esto se modifica, y yo, no, esa es la normativa, ¿cómo que eso se modifica acorde a la necesidad del servicio? Y yo, no. Me da risa porque en una ocasión hace más de 15 años yo les estaba diciendo a directores de educación especial en una capacitación que se diseñó hace años porque ingresaron, creo que eran como 30 directivos nuevos, les estábamos dando la normatividad de lo que se tenía que hacer y un director de educación especial levantó la mano y dijo, a lo mejor es un error de dedo, no debe de decir así. Dices tú, no, o sea, ¿cómo tú vas a decir eso? Claro, No hay eso. un error de dedo. Así está la normatividad y la normatividad viene muy clara y específica. No es para que tú la interpretes de cierta manera. Fíjate, hace más de 30 años, en algunas escuelas donde trabajábamos dentro del aula porque se priorizaba dentro del aula y también sacábamos niños, pero nos divertíamos, porque yo creo que sí era diversión, nos divertíamos más las maestras y yo cuando estábamos dentro del grupo porque hacíamos muchas modificaciones de actividades, muchas actividades muy enriquecedoras, que funcionaba. Y si el niño, cuando dices, entre comillas, o una práctica que no debe de existir, lo sacas porque está más a gusto contigo, porque funciona, porque trabaja, etcétera, pero ese no es el mundo real. No. El mundo real es el aula. El mundo ideal del niño es el aula. Entonces, si se siente bien contigo, ¿qué le falta al maestro de grupo para que se sienta bien con él? Exactamente. Si contigo trabaja, ¿por qué no trabaja con el maestro de grupo? Si contigo responde, ¿por qué no responde con el maestro de grupo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu maestro de grupo debes de modificar tu práctica, debes de hacer esas adaptaciones, debes de modificar si tú... Ahora la nueva escuela mexicana, les decía yo a los maestros, les digo, viene diseñada con el DUA implícito en los proyectos. Pero si tú no quieres trabajar por proyectos, obviamente no te va a funcionar. Exacto. Si tú no conoces cómo hacer proyectos, pues no funciona. Entonces, el DUA viene diseñado en el proyecto, en los libros, aunque todo el mundo los critica, los rechaza. Si tú lo checas, ahí viene, vas a hacer esto para que el niño construya, que el niño investiga, que el niño haga, que no sé qué, y que al final el niño presente su proyecto o el grupo presente su proyecto, perdón. Pero si tú no lo haces así, obviamente no funciona. Y sigues con, a ver, siéntense, sí. no Entonces estamos hablando de que ahora tienes que modificar prácticas. Conocí muchas maestras en esas escuelas donde trabajé hace 30 años, 20 años, donde ellas ya trabajaban por proyectos, ellas permitían que los niños se acostaran, se tiraran en el piso y trabajaran así. Por supuesto. Y luego también sucede como
que cuando se da ese momento, yo digo que es como algo muy, ¿cómo se podrá decir? Muy, no sé si llamarlo ilustrativo, así, cuando algo funciona, creo que debe de ser muy satisfactorio para el maestro, ¿no? Sin embargo, Si te gustó este episodio, te invitamos a que sigas nuestra siguiente transmisión, que seguiremos platicando con el INSPE Juan Carlos. Te esperamos. Está enojado y no está trabajando, ¿no? Nos vamos, pero no del todo. Las voces siguen en el eco. Lo típico se queda contigo en cada paso, en cada intento. Conexiones atípicas, no es un adiós, es un respiro. Porque lo distinto no se apaga, se transforma en lo compartido.